Hola a todos, hoy traigo otra prueba que espero que os interese. Como siempre pretende salirse un poco de los esquemas, de los estándares habituales, y persigo dos finalidades básicas con esta prueba. La primera, ver hasta qué punto incide el preamplificador en el sistema, y en segundo lugar, cómo se comporta un preamplificador vintage frente a uno más moderno. Es verdad que tiene una topología similar. Es verdad que uno incorpora más tecnología, al menos sobre el papel, que el otro, pero ambos son de estado sólido, como punto de partida básico. Pero dejando eso a un lado, lo cierto es que uno utiliza una serie de refinamientos que supusieron en su momento, en el año 1987, el máximo exponente de lo que podía hacer una marca tan potente, tan poderosa como Yamaha. Y por otra parte tenemos un aparato del año 2010, han transcurrido 20 años desde el primero que menciono, desde el Yamaha hasta el PASLabs XP10. El PASLabs XP10 por su parte implementa algunas de las mejoras de los diseños que ya había introducido la marca en un previo de gama muy superior, como era el XP30, el excelso XP30. Pero en definitiva, cada uno con su propia aproximación, no dejan de ser dos preamplificadores de un solo chasis, de estado sólido. En un caso fue un poco escaparate de tecnología, en el caso del Yamaha, y en el caso del XP10 de PASLabs es el tramo inferior, es digamos el entry level, si permitís la expresión, de los preamplificadores de PASLabs, pero no deja de ser una máquina impresionante. Como digo, quiero ver, por una parte, qué influencia tiene eso en el sonido, ver cómo varía el cambiar de un previo a otro, y por otra parte, ver qué tal se comporta un preamplificador vintage frente a un amplificador más moderno, aunque ni uno es tan vintage ni el otro es tan moderno, pero sí que le separan 20 años, que no es poca cosa. Como dije, el XP10 es el nivel de entrada, el escalón de entrada de PASLabs. Actualmente es el XP12, pero este es primo hermano, descendiente. Está diseñado por Wayne Coleman, ya sabes que nos los hace Nelson Paz. Es un amplificador que cuida mucho la calidad de los detalles, cuida mucho los materiales, por supuesto, como viene siendo norma habitual en Paz. Por otra parte, veo que está mejor construido que las etapas de potencia, al menos en lo que mecanizado se refiere. Generalmente las etapas de potencia, y creo que es para disipar bien el calor, utilizan un panel superior que a veces cuando uno lo coge en la mano transmite una sensación de poca calidad, que bueno, en definitiva, no es que sea mala calidad, pero que no está en consonancia con el panel frontal, con los disipadores térmicos, por otra parte, a la tapa, al panel superior de un XP12, un XP10, que, ojo, es una tapa superior de cierta consistencia. Os la voy a enseñar. Aquí la tenéis. Mirad qué grosor tiene. ¿Veis? Este es el panel superior de aluminio. Bueno, pues no tiene labrados, no tiene mecanizados, está bien terminado, aluminio cepillado, un buen trabajo, tiene un grosor considerable frente a los paneles superiores de las etapas de PASLabs, que en cambio son unos panelillos. Comparado con esto es un panelillo, pero bueno, también entiendo que obedece a disipar calor. Tened en cuenta que los PASLabs trabajan al principio en clase A, luego ya a partir de determinado nivel saltan a clase AB, al menos en la serie .8, en la serie XA trabajan en clase A. Eso implica poca eficiencia y por tanto implica la necesidad de disipar el calor. Por tanto, entiendo que lleven ese panel superior más delgadito. Por lo demás, vais a ver el interior ahora. Os voy a enseñar lo bien trabajado que está. Pues aquí lo veis. Tenéis que tener en cuenta que yo soy un aficionado muy de andar por casa, que conocimientos los justitos. No me llaméis temerario, llamadme apasionado. Entonces, bueno, pues no puedo daros grandes conocimientos, no puedo deciros una gran descripción porque, a ver, uno tiene que ser consciente con lo que yo soy un aficionado medio como vosotros, o incluso menos que medio. Así, lo poco que veo, pues un transformador de buena calidad, que está bien blindado para no interferir en los circuitos de la señal. Veis ahí los relés que son de marcas conocidas, al igual que los condensadores. Paz siempre apuesta por buena calidad en sus materiales. Es que Paz no hace nada malo. También es verdad que este previo es de los más sencillitos de Paz.
Pero bueno, así es una máquina considerable. Es una máquina bastante buena. Fijaos en el banco de condensadores, que parece propio de un amplificador integrado poco potente. Bueno, o no tan poco potente, ojo. Que vemos que tiene ahí 10.000 microfaradios por 4, es una capacidad de 40.000 microfaradios. Entiendo que son 20.000 por canal. Ojo, que hay amplificadores integrados que no tienen esa capacidad de filtrado, como por ejemplo el Accuphase 306, que tengo estos días también a prueba. Bueno, ahí veis también la marca de calidad, la firma de Wayne Colburn y del control de calidad, entiendo. 2008, antes dije 2010 y veis, este es de 2008, el aparato es de 2008. Pues nada, hago esa apreciación, esa corrección. El control de volumen, dice Paz, que es un tema que trabaja muy exhaustivamente. Veis también aquí los acabados de los mecanizados. El panel frontal, esto sí que es siempre, tanto en previos como en etapas, una marca de la casa, que no falla. Al igual que el empleo de estos siempre fuentes de alimentación muy bien concebidas, como esta que veis aquí, sobre todo las etapas de potencia. Evidentemente en un preamplificador, con que fundamentalmente sea silenciosa, es más que suficiente. Yo creo que un preamplificador, fundamentalmente lo que tiene que hacer es no influir o no incidir mucho en la señal. Básicamente es un control de ganancia y un control de fuentes, y poco más debe hacer. De ahí que haya planteado esta prueba. Por otra parte tenemos el CX10000 de Yamaha. Hasta el manual de instrucciones ya se salía. Fijaos, letras doradas, todo un anticipo de lo que habría. Oye, y esto es una tontería, ¿eh? Pero fijaos, un detalle tan importante como el diseño gráfico. Es que los japoneses para esto son una maravilla. Y ocurre igual que con las ilustraciones de Tamiya. Es que es un pueblo que pone tal amor en el detalle, en la precisión, en el esfuerzo de las cosas bien hechas, que al final necesariamente el audio le tenía que salir bien. Fijaos qué bonitas son las ilustraciones del manual. El manual de instrucciones es de verdad, para la época, pues una maravilla, entiendo. Incluso es mucho mejor que muchos de los más modernos. Y es que esta es una serie conmemorativa, no es un Yamaha al uso, no es nada común. Es el preamplificador mejor que hizo jamás Yamaha. Fijaos en el panel superior, ya que os enseño el del Paz, ahora le toca el turno al del Yamaha. Luego os enseño el Yamaha por dentro. Fijaos qué panel superior. Fijaos que aquí sí que tenemos labrados ornamentales estéticos. Igualmente es aluminio, es más grueso que el del Paz. A lo mejor en el vídeo no lo apreciáis, pero vamos, ya os cuento yo que es más grueso. Tiene un peso considerable. Está trabajado a nivel estético con estos labrados. Y bueno, pues el aparato es así en toda su concepción. Ahora lo vais a ver por dentro. En su momento se vendía por 1 millón de las pesetas antiguas. En España se vendieron pocas unidades. Es verdad que se suele decir que se construyeron 100, aunque hay una cierta aureola de misterio en torno al número de unidades fabricadas. Son bastante más difíciles de encontrar. El preamplificador de fono, el HX10000, que estas unidades. El HX10000, cuando se ve por 5 o 6.000 euros, y generalmente suele ser para voltaje americano o voltaje japonés, no europeo. Es muy raro ver alguno preparado para el voltaje nuestro propio. Se ven con relativa frecuencia, pero tampoco tanto, el previo y la etapa, en precios que oscilan entre los 10.000, y he visto, pues a veces, una vez vi un componente, vi un tipo que vendía con embalajes originales los 4 componentes, el previo, la etapa, el lector de CD y el preamplificador, y creo que pedía por ellos 40.000 eurazos. Otra cosa es que alguien los haya pagado o los compre. Pero bueno, es una pieza que a día de hoy se vende al menos al mismo precio que en su día se vendió, en 1987. Estas unidades vienen de Berlín, de un especialista de Berlín, me las revisaron, al menos eso me dijeron, por el propio servicio técnico de Yamaha en Alemania, en Berlín. Y bueno, la verdad es que veis las fotos, más o menos los componentes, a ver, así a primera vista no se ve que presente ningún deterioro. A nivel de sonido, evidentemente tampoco yo he apreciado ningún tipo de anomalía, todo funciona correctamente, todas sus funciones, y bueno, pues la verdad es que para mí es la joya de la corona de mi sistema. Niveles de mandos a distancia. Pues bueno, el Yamaha tiene un mando a distancia plastiquero frente al del Paz Labs. Paz metal, Yamaha plastiquero, ¿vale? Eso sí, el del Yamaha, para empezar, tiene mando a distancia.
Y para seguir, duplica todas y cada una de las funciones. Tiene un mando de distancia que parece el de un vídeo VHS o un vídeo beta o 2000 de la época. Desde el control de volumen, pasando por todo, por la selección de fuentes, por el ecualizador. Puedes tocar el ecualizador desde el sillón. Aquí veis el ecualizador, tiene filtros de paso alto, de paso bajo, para ajustar el nivel de frecuencia en el que quieras actuar, el tipo dependiente del filtro, el nivel de volumen, de decibelios o de atenuación que quieres aplicarle al filtro paramétrico. Es decir, es que lo controlas prácticamente todo desde aquí. Plastiquero. Es verdad. Para aquellos que no estén muy metidos en el mundo del audio, probablemente crean que Yamaha es una marca que se dedica a hacer solamente home cinemas y productos de baja calidad. Aunque es verdad que últimamente con la serie 3000 la marca ha recuperado parte del prestigio. Pero es que Yamaha es mucho más que eso. Yamaha es mucho más que un gigante industrial. Yamaha es mucho más que motocicletas, pianos de los mejores del mundo, robots y fuera de bordas. Yamaha es una marca que inicia su andadura en el año 1887. Por eso precisamente que es del año 1987, vino a hacer un elemento conmemorativo. Es decir, ahí tenéis de 1887 a 1987. Vino a ser una celebración del centenario de la marca. Es decir, cuando aún apenas conocíamos marcas modernas como puedan ser Krell o puedan ser Marc Levinson, estos ya llevaban a sus espaldas 100 años. Yamaha inició su andadura fundamentalmente haciendo reparación de órganos y luego poco a poco se metió en el mundo de la pequeña motocicleta en la época de la posguerra y luego también con productos de radio, y poco a poco fue haciendo aparatos de alta fidelidad y ha sido una de las más grandes marcas y uno de los principales exponentes del audio japonés, y fue precisamente en este año 1987 cuando decidió dar un zapatazo sobre la mesa en aquello que se conoció como la guerra del audio japonés. Y es que en beneficio de los audiófilos, en una época en la que había alta fidelidad y no tanto high-end, las marcas tenían pues una lucha encarnizada a ver quién hacía lo mejor, y teníamos marcas tales como Yamaha, la propia Yamaha, teníamos Onkyo, teníamos Denon, o por ejemplo la magnífica, la excelente Sansui. Luego había otras, Technics, Pioneer, es decir, igual me dejo alguna. Eran tantas y fue un momento tan prolífico para el audio, para la alta fidelidad en esa época, que los fabricantes competían entre sí a ver quién hacía lo mejor, probablemente en un esfuerzo de sobreingeniería, como aquí ocurre, ¿no? También en este capítulo podríamos meter a Sony, porque de hecho también Sony era muy dada a meter sus elementos dentro de estas pequeñas cápsulas que en definitiva tratan de blindar frente al influjo del resto de componentes. Pero bueno, en definitiva, Yamaha fue cuando dijo en 1987, con ocasión del centenario, que iba a tirar la casa por la ventana, y lo hizo con la serie Centennial, que comprende este preamplificador, una etapa de potencia, que es aquella que veis allí. De esa os he hablado en otro vídeo, es otro pedazo de pieza de alta fidelidad impresionante, un preamplificador de fono, el HX10000, un lector de CDs que es el CDX10000, y también unas cajas acústicas que fueron más allá todavía que las famosísimas NS1000. Pero bueno, ahora os hablo de este preamplificador. Este preamplificador incorpora muchas cosas que hicieron de él en su día, para mí, lo más quizás avanzado. No quiere decir que no hubiera otros igualmente buenos o incluso mejores en la circuitería de audio a nivel estéreo puro y duro. Sencillamente es que supuso una demostración de poder por parte de Yamaha, porque implementó mucha tecnología de conversión digital analógica, tanto para un ecualizador paramétrico como para los modos DSP. Ya sé que muchos de vosotros, yo el primero, no queréis ni oír hablar de modos DSP o de procesamiento de señal, ni tampoco de ecualizadores, pero lo cierto, yo tampoco los uso, la verdad, pero lo cierto es que me gusta que estén aquí, porque es, como digo, es un exponente del desarrollo, del avance tecnológico de la época. Cuando apenas estaba empezando a hablar del mundo digital, pues Yamaha ya decidió incorporar DACs. Y lleva varios, no lleva uno. Lleva uno para el ecualizador paramétrico, lleva otro para el procesador de campos y lleva otro para la parte propiamente dicha de la señal de audio, puesto que acepta la posibilidad vía coaxial de recibir una conexión de un DAT o de un CD, de forma tal que el propio amplificador hace una conversión digital analógica. Además tiene procesamiento de vídeo. Ya sé que también a vosotros ese aspecto nos importa. Yo tampoco lo he usado, si os soy sincero. Incluso tiene posibilidad de manejar canales surround, no porque sea un multicanal, sino porque puede recibir una señal y a su vez reenviarla. No la procesa propiamente dicha.
pero sobre todo es un amplificador estéreo. Básicamente es un amplificador estéreo al que se le han implementado toda una serie de tecnologías digitales que en su momento eran sumamente novedosas y que hicieron de él, pues, como digo, uno de los máximos exponentes de la época de la guerra del audio japonés. Evidentemente, como dije antes, hay máquinas igualmente buenas que han desarrollado todo lo que es la circuitería igual de buena, como el Sony TA1 o por ejemplo Sansui de 2302, entre otros, o Luxman. A ver, hay máquinas soberbias, ojalá las tuviese todas ellas, pero este en concreto es el que más me atrae a mí. Cuando decidí hacer una colección o fijarme en una pieza concreta, me fijé en este porque tenía un cierto valor de coleccionista por todo lo que supuso y porque soy yamajólico. Ya veis cómo está ejecutado, ya veis el blindaje que tiene aquí en estas cápsulas que incluso, aunque no están pensadas para verse, fijaos que son un auténtico disfrute visual. Fijaos en el nivel de los acabados, ¿vale? Fijaos que tiene 3 transformadores, la alimentación también encapsulada. Uno es para cada canal y otro es para la sección digital. La sección digital está aquí, también está metida blindada, apantallada, con un mecanizado para evitar influencias. Aquí tenemos la parte del módulo del control de sonido. Y también en el control de sonido Yamaha apostó por algo distinto. Utilizó 2 módulos VCA en distintas fases de la etapa de ganancia. Este amplificador tiene más ganancia que otros. Tiene 20 decibelios de ganancia, cuando hoy en día la norma es 15 decibelios de ganancia. Por ejemplo, los Macintosh, Mark Levinson generalmente montan dispositivos que suponen una ganancia de 15 decibelios y se considera que es más que suficiente para excitar la mayor parte de amplificadores externos. Este, en cambio, tiene 20 decibelios de ganancia, algo que se puede ver, por ejemplo, también en los Audio Research. Y por lo demás, bueno, pues ya veis aquí la tremenda flexibilidad que tiene. Yo no soy muy amigo, pero ya digo, me gusta que esté ahí por lo que representa de utilizar estos procesadores de campo. A mí no me sirve escuchar la música, a mí no me gusta escuchar la música con reverberación o eco procesado artificialmente de cómo sonaría en una iglesia o de cómo sonaría en un hall o en una sala de jazz, porque a mí me gusta escuchar la grabación como tal. Pero reconozco el mérito que tuvo esto, reconozco toda la gesta a nivel industrial, reconozco la valía del esfuerzo realizado por Yamaha y me gusta que esté ahí por el exponente que esto supone, por toda la implementación de la parte digital. Y bueno, pues nada, ahí tenéis cómo es la máquina, ahí la veis. Y ahora lo que queda es que los escuchéis. Y bueno, pues os voy a dejar con un tema realmente jodido. Es muy feote. Es un tema feo. Me vais a decir, suena fatal, sí, pero al mismo tiempo permite poner de relieve cómo en un momento dado una etapa a válvulas como las Yadis, que son las que vais a escuchar, porque la combinación va a ser esa, en un momento dado puede hacer que una caja un poco agresivilla, un poco tendente a realzar las frecuencias altas, como son las Bowers & Wilkins 805, como una etapa de potencia de válvulas con KT88, como son las Yadis JA30, pues pueda atenuar la agresividad de un tweeter de diamante como el de las 805, que por otra parte es tremendamente detallado. Tiene los pros y los contras. Es una caja con mucho aire, con mucho detalle, mucha precisión, es de mi agrado, y a su vez las Yadis JA30 le dan un punto de contundencia al grave, lo edulcora un poco, es cierto, lo hace más grande, es cierto, no son neutras, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero tienen un sonido tan bonito, como yo digo, ya sé que esto no es un término muy audiófilo, pero suenan tan extremadamente eufónicas que con la combinación de las 805 a mí me tiene absolutamente enamorado. Son una combinación fabulosa, extraordinaria. Y quiero que veáis cómo una grabación dura, difícil, con mucha compresión dinámica, que es una grabación, por otra parte, un tema muy bonito, se puede en un momento dado ver mejorado con las válvulas. Y por otra parte, como también os dije, lo que quiero ver es cómo el preamplificador puede afectar o no. Yo no me voy a mojar porque quiero que seáis vosotros los que lo escuchéis. A ver si notáis diferencias entre un corte de audio y el otro. Uno va a ser el mismo sistema con el Yamaha y otro va a ser el mismo sistema con el Passlabs. O sea, el único elemento que va a cambiar va a ser el preamplificador. Preamplificador más moderno frente a amplificador vintage, ¿vale? Y luego, por otra parte, para que veáis cómo se lleva un previo de estado sólido con una etapa
de válvulas, que muchas veces se suele ver al revés, preamplificador de válvulas y etapa de estado sólido. Yo creo que las válvulas tienen más incidencia en la amplificación que en la preamplificación, por eso el de esta prueba. Y bueno, como digo, la grabación es fea, la grabación es puñetera. El tema es bonito, a nivel musical a mí me gusta mucho, pero es durillo, ¿vale? Pero para que veáis cómo lo resuelven. Y bueno, no hablo más y os dejo directamente con los 2 cortes de audio para que contéis. Vuestras opiniones, por favor, son muy importantes. Venga, un saludo.